tal, muchachos? Bienvenido una vez más a una clase de química para dar continuación a lo que es este segundo lapso. Entonces, muchachos, como les comentaba, el tema se llama concentración de las soluciones 1. Y entonces debemos conocer qué es una solución. Una solución es una mezcla homogénea y monofásica que resulta de la combinación de dos o más sustancias, en donde una de las sustancias actúa como solvente y la otra como un soluto. En este sentido, vemos que entonces es homogénea, es decir, yo no puedo identificar el soluto y el solvente. Cuando me dice monofásica, es que se encuentra en una sola fase, ya sea en la fase líquida, en la fase sólida o en la fase gaseosa. Hay diferentes tipos de soluciones también de acuerdo a la fase en la que se encuentre. Entonces, definamos qué es soluto y qué es solvente. Soluto va a ser la sustancia que se disuelve y que se encuentra en menor proporción, mientras que el solvente es la sustancia que disuelve al soluto y es la que se encuentra en mayor proporción. Entonces tenemos dos aspectos clave. Si tenemos una mezcla de 20 gramos de sal disuelta en 200 gramos de glicerina, entonces aquí sería que el soluto sería el que esté en menor cantidad, que son los 20 gramos. Y los 200 gramos sería el solvente. Entonces, vamos ahora con algunos ejemplos. Ejemplo de solución, tenemos que una solución que está integrada por agua más sal, entonces sería una solución de agua salada. Como ven acá en la imagen, entonces el agua, que es el medio en el cual se va a disolver esa cucharada de sal que se está agregando aquí en este vaso, entonces esa agua sería el solvente porque es el medio de dispersión, mientras que el soluto, que es la sal, va a ser dispersada o va a ser diluida en ese solvente, y a la suma de ambos se le denomina solución, que en este caso sería agua salada. Ahora bien, ¿qué es la concentración de una solución? La concentración relaciona la cantidad de soluto que se añade o se disuelve en un determinado solvente. Si yo tengo una cantidad muy pequeña de soluto, va a tener un tipo de nombre que sería solución insaturada. Si yo agrego una cantidad de soluto, en este caso relativa o digamos proporcional a la cantidad del solvente, sería una solución saturada. Y cuando yo sobrepaso la cantidad de soluto agregado en ese sistema, entonces acá sería una solución sobresaturada. Vamos a ver un ejemplo más concreto de este tipo de concentración. Recuerden que también a la concentración de la solución se le puede llamar también punto de saturación. Entonces, vamos a ver la solubilidad y el punto de saturación. ¿Qué es la solubilidad o punto de saturación? Se le conoce de las dos formas. Es la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura y una presión determinada. En este sentido, vemos otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos acá el disolvente y estas a su vez van a presentar partículas. Esas partículas, cuando hagan en contacto con el soluto, van a hacer que estas partículas estén allí en una sola fase, ¿sí? A nivel microscópico vemos las partículas de soluto y de solvente, pero cuando nosotros la vemos en nuestro ojo no tiene esa capacidad para ver las partículas, entonces por eso una solución la vamos a observar de manera monofásica, es decir, de forma homogénea, como lo decía su definición. ¿Qué es la disolución? Es la misma, digamos, es un término que también se utiliza para las soluciones, solo que lleva el prefijo disolución. ¿Por qué? Para hacer diferencia que estoy haciendo una disolución del soluto en un solvente. La solubilidad, que el punto de saturación, aquí lo voy a presentar mediante una imagen. Si ven una solución insaturada, como los decía, en la que la cantidad de soluto que contienen estas soluciones no alcanza el punto de saturación, entonces se va a observar de esta forma. Es decir, como tiene poco soluto, se va a observar, digamos, una solución muy translúcida. Entonces, en este tipo de soluciones se puede agregar más soluto. Si yo quisiera agregar más soluto en esta solución, lo podría hacer porque la cantidad que yo tengo es muy poco. Una solución insaturada no es necesariamente una solución diluida, ya que puede ser insaturada y concentrada a la vez.
si el soluto tiene una alta solubilidad. Es decir, si el soluto se disuelve fácilmente, ocurre este proceso en el cual esa solución insaturada no es necesariamente una solución diluida. Ahora bien, vamos con la solución saturada. Como observan en la imagen, allí la solución no va a ser tan translúcida porque este tipo de soluciones tiene, digamos, una cantidad equilibrada de soluto y de solvente. Contiene una máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una presión y temperaturas determinadas. Recuerden que la solubilidad va a influir mucho en la temperatura. A mayor temperatura, la solubilidad aumenta, es decir, se puede disolver más soluto. Entonces, como esta solución se encuentra en el punto de saturación, es decir, está en un equilibrio en el punto de saturación, si se añade más soluto, este no se podría disolver, ¿ok? Sino que quedaría como sólido insoluble, es decir, pasaría de ser de solución saturada a sobresaturada. Ahora, las soluciones sobresaturadas, la cantidad de soluto, que esta es esta última que está allí, como en este caso, la solución está sobresaturada, ustedes ven que el color que va a tener la solución es mucho más fuerte. Por eso, estas soluciones, el punto de saturación ha sido sobrepasado. Y como observan en la imagen, van a observar que hay un soluto que no pudo ser disuelto. ¿Por qué? Porque se sobrepasó el punto de saturación. La anterior tiene un punto de saturación, está allí, llega hasta ese punto de que puede disolverse, y la sobresaturada es cuando se sobrepasa ese punto de saturación, donde cuando yo trato de agregar más soluto, supongamos que tuviésemos agua con azúcar, ¿verdad? Acá la cantidad de azúcar que he agregado está en el punto de saturación. Si yo hubiese agregado más azúcar, otra cucharada de azúcar, va a ocurrir lo que ocurre o lo que se ve en la sobresaturada, es que se observa entonces como la azúcar no podría ser disuelta y me va a quedar entonces un precipitado, o digamos va a sobrepasar el punto de saturación y se va a observar sólido que no se puede disolver. Para poder disolver ese sólido que se observa allí, tendría que aplicar fuego, es decir, llevar a alta temperatura, incrementar la temperatura, y se va a disolver solamente un poco. Entonces, estas soluciones que estamos hablando acá, que es la última ejemplo, que es la sobresaturada, permanecen sobresaturadas mientras no se perturben, ya que con un solo suave golpe del recipiente el exceso de soluto precipitará. Es decir, que muchas veces se puede observar no el soluto allí en el fondo, sino que cuando yo agite, las partículas van a sedimentar, que es lo que se conoce como precipitación. Otro ejemplo, fíjense que aquí tenemos otro ejemplo que siempre se puede observar de acuerdo al color también el punto de saturación: diluida o insaturada, saturada y sobresaturada. Tipos de soluciones de acuerdo al punto de saturación, ya lo hemos venido hablando. Fíjense que acá hacemos relación a las partículas. La cantidad de partículas de acuerdo a la cantidad de solvente es muy poca. Cuando es una solución saturada, entonces la cantidad de partículas está, digamos, en un punto de equilibrio de acuerdo a la cantidad de partículas del disolvente. Las partículas del soluto y disolventes están proporcionalmente distribuidas. En la anterior, la insaturada, repito, entonces las partículas del soluto son muy pocas de acuerdo a las partículas del disolvente. Y en la solución sobresaturada, como observan, las partículas del soluto sobrepasan a las del disolvente, y por eso es que queda en el fondo al agitarlo. La concentración ahora vamos a hablarlas en términos cuantitativos, ¿ok? Acá cuando hablamos de insaturada, saturada y sobresaturada es de acuerdo a su aspecto y a su cantidad de soluto a simple vista. Ahora, cuando yo quiero hablar de una concentración de una forma más específica, en este caso entonces sería en términos cuantitativos, la concentración en términos cuantitativos. ¿Qué se refiere esto? Se refiere a la cantidad específica de soluto presente en la solución, específica, es decir, ya enumerada de acuerdo a cálculos matemáticos. Se representa en términos de concentración porcentual, de tres maneras, de acuerdo a la combinación de unidades de masa o volumen. Recuerden que les dije que puede haber soluciones donde yo tenga volumen, es decir, que las unidades estén, o que los dos componentes, tanto soluto como solvente, se encuentren en estado líquido. Como por ejemplo los jugos que nos venden tienen marcada una concentración que viene expresada en volumen.
Ahora bien, vámonos con el primer tipo de este tipo de concentración porcentual, porque existen tres maneras de expresar la concentración porcentual de la solución. La primera de ellas es el porcentaje masa sobre masa, que expresa la masa en gramos de soluto disuelta en 100 gramos de solución. Su fórmula matemática para calcular el porcentaje masa-masa es porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto entre la masa de disolución por 100. Dividiría la masa que me dan del soluto entre la masa de la disolución y multiplicaría por 100. Entonces, porcentaje volumen-volumen. Expresa el volumen en centímetros cúbicos de soluto disuelta en 100 centímetros cúbicos de disolución. Su fórmula es porcentaje volumen-volumen es igual arriba lo que es el volumen del soluto. Recuerden que se expresa en mililitros. Sobre el volumen de solución, que en este caso también debe expresarse en mililitros. Recuerden que el volumen de solución es sumar el volumen del soluto más el volumen del solvente. Y luego, después de dividir, se multiplica por 100. Recuerden que más adelante en otro video nos vamos a ir específicamente a la explicación de los ejercicios. Por último, porcentaje masa sobre volumen. En este caso, por eso se expresa por ciento masa sobre volumen. Expresa el volumen en centímetros cúbicos disuelto en 100 centímetros cúbicos de disolución. Su fórmula es porcentaje masa sobre volumen es igual a la masa del soluto entre el volumen de solución por 100. La masa, recuerden que del soluto debe estar expresada en gramos y el volumen de solución en mililitros o lo que es lo mismo centímetros cúbicos. Entonces, dividiría la masa del soluto que den entre el volumen de la solución, que recuerden que es la suma del soluto y del solvente, y luego el resultado de la división lo multiplico por 100. Con esto terminamos esta primera clase del tema número 5, concentración de las soluciones 1. Gracias por su atención y en un próximo video les explicaré ejercicios de cómo obtener la concentración en cada uno de estos porcentajes. Porcentaje masa sobre masa, porcentaje volumen-volumen y porcentaje masa sobre volumen.